21 de febrero. Hoy celebramos a San Pedro Damián, doctor de la Iglesia, año 1072. Tras la tristeza, espera con alegría el gozo que vendrá. Damián significa el que doma su cuerpo, domador de sí mismo. San Pedro Damián fue un hombre austero y rígido que Dios envió a la Iglesia Católica en un tiempo en el que la relajación de costumbres era muy grande y se necesitaban predicadores que tuvieran el valor de corregir los vicios con sus palabras y con sus buenos ejemplos. Nació en Ravenna, Italia, en el año 1007. Quedó huérfano muy pequeño y un hermano suyo lo humilló terriblemente y lo dedicó a cuidar cerdos y lo trataba como a más de todos los esclavos. Pero de pronto un sacerdote, el padre Damián, se compadeció de él y se lo llevó a la ciudad y le costeó sus estudios. En honor a su protector, en adelante nuestro santo se llamó siempre Pedro Damián. El antiguo cuidador de cerdos resultó tener una inteligencia privilegiada y obtuvo las mejores calificaciones en los estudios, y a los 25 años ya era profesor de universidad. Pero no se sentía satisfecho de vivir en un ambiente tan mundano y corrompido, y dispuso a hacerse religioso. Justo estaba meditando cómo entrarse a un convento cuando recibió la visita de dos monjes benedictinos de la comunidad fundada por el austero San Romualdo, y a oírles narrarlo seriamente que en un convento se vivía la vida religiosa, se fue con ellos, y pronto resultó ser el más exacto cumplidor de los severísimos reglamentos de su convento. Pedro, para lograr dominar sus pasiones sensuales, se colocó debajo de una camisa correas con espinas, y se daba azotes, y se dedicó a ayunar a pan y agua. Pero sucedió que su cuerpo, que no estaba acostumbrado a tantas penitencias, empezó a debilitarse y le llegó el insomnio, y pasaba las noches sin dormir, y le afectó una debilidad general que no lo dejaba hacer nada. Entonces comprendió que las penitencias no deben ser tan exageradas, y que la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen, y que una muy buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y a estudiar y trabajar con empeño. Esta experiencia personal le fue de gran utilidad después al dirigir espiritualmente a otros, pues a muchos les fue enseñado que en vez de hacer enfermar al cuerpo con penitencias exageradas, lo que hay que hacer es hacerlo trabajar fuertemente en favor del reino de Dios y de la salvación de las almas. En sus años de monje, Pedro Damián aprovechó aquel ambiente de silencio y soledad para dedicarse a estudiar muy profundamente la Sagrada Escritura y los escritos de los santos antiguos. Esto le servirá después enormemente para redactar sus propios libros y sus cartas, que se hicieron famosas por la gran sabiduría con la que fueron compuestas. Muchas personas pedían la dirección espiritual de San Pedro Damián. A 4 sumos pontífices les dirigió cartas muy serias recomendándoles que hicieran todo lo posible para que la relajación y las malas costumbres no se apoderaran de la Iglesia y de los sacerdotes, pues decía que los 2 peores vicios de la Iglesia en aquellos años 1000 eran la impureza y la simonía. Muchos sacerdotes eran descuidados en cumplir su celibato, y contra estos 2 defectos se propuso luchar Pedro Damián. En el año 1057 el Papa Esteban IX lo nombró cardenal y obispo de Ostia, que es el puerto de Roma. El humilde sacerdote no quería aceptar estos cargos, pero finalmente lo hizo por obediencia al Padre. Precisamente como muestra de su obediencia aceptó el mandato del sumo pontífice, que lo envió a Ravenna a tratar de lograr que esa ciudad hiciera las paces con el Papa. Y lo consiguió, y al volver de su importante misión, al llegar al convento sintió una gran fiebre, por lo que murió santamente el 21 de febrero del año 1072. Inmediatamente la gente empezó a considerarlo como un gran santo y a conseguir favores de Dios por su intercesión.
El Papa lo canonizó y lo declaró doctor de la Iglesia en el año 1828 por sus elocuentes sermones que compuso y por los libros tan sabios que escribió en favor de la Iglesia y la evangelización. Hoy hagamos esta oración que San Pedro Damián le hacía a la Virgen María. Santa Virgen, Madre de Dios, socorre a los que imploran tu auxilio, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Hoy elevemos nuestras oraciones a San Pedro Damián para que nos ayude a llevar con paciencia y con fe los dolores de la vida, los dolores que nos implican en este momento ante una pandemia que ha cobrado de cientos de vidas y sobre todo aquellas personas que sufren de la enfermedad, para que sus familias sean acogidas por la protección de Santa María, Virgen. San Pedro Damián ruega por nosotros.